mi puntero, un minutito. Pluma. En este eje podría representar los CDs o CDs, y aquí podría representar los chocolates. Chocolate. Entonces, obviamente esto representa más CDs y 2 chocolates. Aquí la persona está contenta. Pero si usted se fija, aquí disminuye el número de CDs a 1 y 2 chocolates. Es otra combinación. Esta es una combinación A, si ustedes quieren. Esta podría ser una combinación B. Y que respecto al rostro es diferente. Al rostro A es diferente al rostro B. Y fíjense, el tercer rostro también es diferente, pero me está mostrando otra combinación. Un CD y 3 chocolates. Entonces, el que yo elija A, B o C va a depender de mis necesidades. Entonces, una curva de indiferencia es una curva que muestra diferentes alternativas o combinaciones de bienes que representan un mismo nivel de utilidad. Esta curva podría ser un nivel de utilidad igual a 50. Yo obtengo 50 de utilidad con cualquier combinación ABC. Va a depender básicamente de cuánto tenga necesidad de CDs y de chocolate. Entonces, una curva de indiferencia muestra precisamente estos rostros. Para empezar, les decía que el consumidor demanda funciones completas. Toda esta función que es igual a 50, por mucho que se quede en A, pero al final está dentro de una función completa. Segundo, para el consumidor siempre es más conveniente más unidades que menos unidades. Por eso aquí tiene un rostro feliz, porque tiene más unidades de un bien. Tiene 3 con respecto a 1 que tienen los otros. Entonces, una curva de indiferencia definiendo muestra diferentes combinaciones de un bien o un servicio que le proporciona un mismo nivel de utilidad. El que me quede en A, en B o en C representa un mismo nivel de utilidad igual a 50. Veamos la definición. Una curva de indiferencia muestra un conjunto de puntos, para nosotros es A, B y C, que representan diferentes combinaciones particulares de bienes. Obviamente A muestra una combinación diferente que B y que C, cada una de las cuales determina el mismo nivel de utilidad o satisfacción, por eso le pusimos acá 50. Yo demande A, B o C representa 50. Determinan el mismo nivel, déjeme ubicar el puntero, el mismo nivel de utilidad o satisfacción al consumidor. Esto explica por qué le es indiferente situarse en cualquiera de los puntos A, B o C ubicados sobre la misma curva de indiferencia. Cualquiera de estas combinaciones me reporta un mismo nivel de utilidad igual a 50. Una curva de indiferencia algebraicamente se representa a través de una función. Acuérdense que una función es una variable utilidad que depende de otras variables. En este caso, las variables son, mi nivel de utilidad va a depender de cuántas unidades de Y y cuántas unidades de X demande. Donde U representa la utilidad y X y Y son los bienes que se están analizando. En este caso, el bien X es chocolates y el bien Y son CD. Para representar gráficamente una curva de indiferencia, se parte del supuesto de que en el mercado solo existen 2 bienes. Ese es el modelo. Un modelo, acuérdense que es una representación simplificada de la realidad y sirve para analizar un hecho o un fenómeno económico y para hacer proyecciones o para hacer previsiones. Ese es un modelo. Este es un modelo simplificado donde yo solamente analizo 2 bienes, pero la pregunta del millón es, ¿un individuo solamente demanda software y hardware? ¿O una empresa solamente demanda software y hardware? No, demanda infraestructura, demanda materia prima, recursos humanos, recursos materiales, etc.
pero a partir de dos bienes se puede inferir el comportamiento con los otros bienes. Es la utilidad práctica de un modelo en economía, que es una representación simplificada de cuál es el comportamiento del consumidor respecto a dos bienes, sin que esto signifique solamente que los dos únicos bienes existentes son CD y chocolate, sino son cientos de bienes que habitualmente demanda una empresa o un individuo. Bueno, para representar gráficamente una curva de indiferencia se parte del supuesto de que en el mercado solo existen dos bienes, X y que de esta forma el consumidor puede ordenar diferentes combinaciones, como estamos viendo aquí. Son diferentes cestas de bienes A, B y C, o diferentes combinaciones de ambos bienes para demandar por unidad de tiempo. Es decir, esta es una representación gráfica de una curva de indiferencia. Si ustedes ven aquí, una curva de indiferencia me muestra diferentes combinaciones o combinaciones de cantidades de bienes que puede ser por unidad de tiempo. Yo cada año demando esta combinación, puedo demandar esta combinación A, combinación B o la combinación C. Entonces una curva de indiferencia va a ser una curva asintótica y que tiene básicamente 4 características que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, para representar una curva de indiferencia utilizo un plano cartesiano donde el eje de las X representa un bien, las cantidades de un bien, si ustedes quieren, por unidad de tiempo, y el eje Y las cantidades de otro bien Y por unidad de tiempo. Por ejemplo, podría ser cantidad demandada de computadoras e impresoras por año por una empresa, que puede estar representado por el punto A, por el punto B o por el punto C. Cualquiera de estos me representa un mismo nivel de utilidad. Reitero, esto puede representar un nivel de utilidad para los consumidores igual a 50. Por eso también se llama ABC, combinaciones indiferentes, o también producto de esto se llama curva de indiferencia, porque las combinaciones A, B y C que conforman la curva de indiferencia le son indiferentes al consumidor. Puede demandar C, puede demandar B, puede demandar A, cualquiera de ellas le representa un nivel de utilidad de 50 útiles, que es un indicador que se utiliza en el campo de la economía para medir la utilidad que proporciona un bien, útiles. Estas curvas de indiferencia, chicos, tienen 4 características. La primera representa que tienen pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Si bien se puede ver aquí que es decreciente, pero la pendiente negativa se representa a través del siguiente análisis. Cuando yo me muevo de A hacia B, y para mantenerme en el mismo nivel de utilidad, yo tengo que voy a renunciar a esta cantidad del bien Y. O si ustedes quieren, voy a utilizar un nuevo gráfico. Voy a tener que disminuir, voy a representar la disminución con este signo negativo. Una determinada cantidad, este cambio, va a cambiar. Voy a cambiar el bien Y para aumentar esta cantidad del bien X. Este cambio o variación se llama el delta, ¿no? Para poder moverme de A a B, si esto representa la curva de indiferencia de un consumidor, tiene que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Por lo tanto, su pendiente M va a ser igual a menos delta Y sobre delta X. Y ahí tienen que la pendiente es negativa. Segundo, las curvas de indiferencia muestran una pendiente decreciente.
Eso en la pendiente aquí se le llama tasa marginal de sustitución por sus siglas. T de tasa marginal, M de sustitución, S del bien X y el bien Y. La pendiente en esta curva de indiferencia está representada por estas abreviaturas, tasa marginal de sustitución. Y su pendiente es, si ustedes se fijan acá, decreciente. Este era todo este rectángulo, marcador. Todo este rectángulo representa el primer cambio. El segundo está representado por esta. A medida que yo me muevo de A hacia C, mi pendiente va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque cada vez tengo menos Y. Este valor de Y va a ir disminuyendo, va a ir aumentando X. Por lo tanto, tengo menos posibilidades de intercambiar Y por X. Entonces, mi tasa marginal de sustitución, mi pendiente va a ir disminuyendo hasta que aquí va a ser una línea recta, ya va a tener pendiente. En consecuencia, esta disminución de la pendiente le hace convexa a la curva de indiferencia. Entonces, tiene pendiente negativa, es decreciente y eso hace que sea convexa. Tercero, no pueden, si hubiese acá otra curva de indiferencia, no se pueden intersectar. Por ejemplo, esta podría ser una curva de indiferencia U2, que represente un nivel de utilidad igual a 100. Entonces, ¿dónde se está intersectando? Bueno, hice mal déjeme borrar un minutito para explicar mejor. Voy a intersectar acá, en A. La nueva curva de indiferencia vendría a ser esta de aquí, y que representa un nivel de utilidad mayor al anterior. Entonces, A corresponde a U1, U1 y corresponde a U2. No pueden pertenecer a dos curvas de indiferencia porque representan diferentes niveles de utilidad. 50 es diferente que 100 o 100 es diferente a 50. Por eso no se pueden intersectar las curvas de indiferencia. Y finalmente, la cuarta característica es de que representan un mapa de curvas de indiferencia. Pueden haber aquí cientos de curvas de indiferencia. Y en la realidad ocurre eso. Cuando yo compro una computadora, tengo diferentes combinaciones o marcas de computadora e impresora para comprar. No hay una sola. Por lo tanto, este cuadrante representa un mapa de curvas de indiferencia. Hay cientos de curvas de indiferencia que representan diferentes posibilidades de demanda de un bien. Esas son las 4 características que también están explicadas acá y que vamos a mostrarlas a continuación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. En el gráfico se muestra una curva de indiferencia U1, que es una función que depende de X y Y, que representa un nivel de utilidad constante y que a lo largo de ella es posible ubicar una serie de combinaciones distintas de cantidades de los bienes X y Y, A, B, C. Los puntos A, B y C son indiferentes para el consumidor porque le proporcionan el mismo nivel de utilidad total. Mapa de curva de indiferencia. Cuando tenemos un conjunto de curvas de indiferencia, como en este caso, estamos hablando de un mapa de curva de indiferencia. Y por eso se define como el conjunto de curvas de indiferencia correspondientes a distintos niveles de satisfacción o utilidad. U1, U2 o 3 representan diferentes niveles. Formalmente
si dada una función de utilidad representada por U1, X1, etcétera, etcétera, representa, es igual a una constante C, y esa constante C es un número, por ejemplo. Yo podría colocar acá eh, una constante C, y esa C podría ser 150, sabiendo que U2 es 100 y sabiendo que U1 es 50. Entonces, dice, una función de utilidad se puede representar a través de una función que va a depender de las diferentes cantidades de X y que va a ser igual a C. Se generará un mapa de curvas de indiferencia cada vez que el parámetro C tome valores diferentes. Entonces, este C toma valores diferentes, que son estos, diferentes niveles de utilidad. Ahora, aquí también se puede explicar lo que estamos hablando hace rato, los tres supuestos del enfoque de la curva de indiferencia, ¿no? Donde D es mejor que A es mejor que C, transitividad, completitud. A un consumidor demanda funciones completas, no parciales. En el caso de la utilidad 2, puede demandar A o puede demandar B, le es indiferente. Y cuanto más mejor. A un consumidor, si le dice cuál de estas combinaciones puede elegir, va a ver que puede elegir D, porque representan mayores cantidades de ambos bienes. ¿Sí? Entonces, D va a ser mejor que A va a ser mejor que C. Bien, esos son los aspectos más importantes de un mapa de curvas de indiferencia. ¿Cuáles son las propiedades o características de las curvas de indiferencia? Ya hemos explicado, pero acá tienen para volver a leerlas si es que no se entendió. Primero, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie la utilidad total es que deje de consumir un bien para aumentar el otro. Es lo que les decía. Si yo me muevo en una curva de indiferencia de un punto A a B, voy a dejar de mandar una cantidad de Y para aumentar X. Las curvas de indiferencia son convexas debido a que la pendiente disminuye conforme el consumidor se desplaza de arriba hacia abajo o aumenta si yo me desplazo de abajo hacia arriba. Tercer característica, las curvas de indiferencia nunca se cruzan porque un punto de intersección significa que en ese punto puede representar a dos curvas de indiferencia y eso no debe existir. Y 4, cuanto más alejada esté del origen una curva de indiferencia, representa mayor nivel de utilidad. Esas son las 4 características más importantes de una curva de indiferencia. Finalmente, la tasa marginal de sustitución, también ya les expliqué, la tasa marginal de sustitución no es más que la pendiente de una curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución, por sus siglas, siempre vamos a utilizar esta sigla de un bien X respecto a un bien Y, mide el número de unidades del bien Y que el consumidor está dispuesto a prescindir, a renunciar por unidad adicional del bien X cuando se mueve en una curva de indiferencia, de tal forma que un consumidor mantenga su nivel de utilidad constante. Geométricamente, la pendiente de un punto de la curva de indiferencia está representada por la tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme utilizar un plano cartesiano. Esta es una curva de indiferencia de un bien X y un bien Y. A medida que me muevo en este sentido, la pendiente va disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque aquí ya se va a hacer plano, ya no va a haber pendiente, chicos. Aquí es la parte más empinada. Fíjense cómo va a ir cambiando. La tasa marginal es decreciente por ese motivo, ¿no? Va a ir decreciendo conforme yo me mueva de arriba hacia abajo, va a ir aumentando si me muevo de abajo hacia arriba. Algebraicamente, la pendiente se representa de dos formas, para datos continuos y datos discontinuos. El primero de ellos, para datos discontinuos, cuando yo tengo una tabla, voy a calcular la tasa marginal de sustitución a través
de la medición del cambio del bien Y dividido entre el cambio del bien X. Y para funciones continuas voy a derivar la función respecto a X y encontrar la utilidad marginal. Pero también se puede indicar que la tasa marginal de sustitución se puede encontrar a través de la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Que esto se puede representar también algebraicamente así. Primero, la utilidad marginal de U, la utilidad marginal de X, viene a ser la derivada de U respecto a X. Y la utilidad marginal de Y viene a ser la derivada de U respecto a Y. Pues lo que voy a hacer es extremos con medios. Es decir, que voy a tener derivada de U por derivada de Y dividido entre medios, derivada de U por derivada de X. Derivada de U por derivada de X. Eliminamos esto que son iguales y me queda esto de acá. Esto es lo mismo que esto. Entonces la tasa marginal de sustitución también se puede encontrar a través de esta relación. Esta es una relación, ¿no? Cuando estamos midiendo dos variables y que se modifican las dos, es una relación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. Representación gráfica de la tasa marginal de sustitución. Bueno, acá pueden ver en una curva de indiferencia cómo la tasa marginal de sustitución va disminuyendo conforme el consumidor se mueve de arriba hacia abajo, o va a ir aumentando si se mueve en este sentido, ¿no? Disminuye en este sentido y aumenta si se mueve en este otro sentido. El comportamiento de la tasa marginal de sustitución sobre una curva de indiferencia se representa en el siguiente gráfico. Cuando un consumidor conforme se desplaza desde los puntos de C a F sobre una curva de indiferencia, está dispuesto a renunciar a una menor cantidad del bien Y, porque cada vez el bien Y se le hace más pequeñito. Pues. Por si acaso, este es el cambio de Y y este es el cambio de X. Aquí va a ser el cambio de Y, cambio de X. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución disminuye cuando el consumidor se mueve de arriba hacia abajo y aumenta cuando se mueve de abajo hacia arriba. Bien, finalmente con esto terminamos. También hay dos curvas de indiferencia diferentes a las que hemos hablado. Estas son las curvas de indiferencia paralelas, que son de los bienes de sustitutos perfectos. Por ejemplo, un sustituto perfecto puede ser un lapicero azul y un lapicero rojo. Puede ser un billete de 10 bolivianos con dos monedas de 5, son sustitutos perfectos. O bienes complementarios perfectos, puede ser un zapato derecho y un zapato izquierdo. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? La tasa marginal de sustitución. Las curvas de indiferencia, de indiferencias particulares representados por las líneas rectas paralelas, cuyas tasas marginales de sustitución tienen un valor constante. Aquí, en cada punto, en A, en B, en A o en B, es el mismo. Si ustedes sacan la pendiente de este, que es este triángulo, es el mismo, es constante en cada una de estas. Y el caso de las curvas de indiferencia de dos bienes complementarios perfectos aplicados a bienes que siempre van juntos y que no pueden sustituirse entre sí, por lo que su tasa marginal es 0. Yo no puedo sustituir mi zapato derecho con el izquierdo, cada uno es muy particular.
Esto implica básicamente de que también se pueden analizar dos formas de curvas de indiferencia particulares, que son aquellos de los bienes sustitutos perfectos y complementos perfectos. Ejemplo, acá tienen un ejemplo de curvas de indiferencia de bienes sustitutos perfectos, como decíamos, un lapicero negro, un lapicero, en este caso azul. Su tasa marginal de sustitución es positiva, pero constante, no es decreciente como la curva de indiferencia. Y en este caso, tenemos las de dos bienes de complementos perfectos, el zapato derecho y el zapato izquierdo. En el caso de la tasa marginal de sustitución del zapato derecho es cero, porque es una línea horizontal. No puedo aquí sustituir. En cambio, aquí es indeterminado. Yo puedo ir analizando diferentes cantidades, pero tienden básicamente a tener una tasa marginal de sustitución. Muy bien. No vamos a estudiar obviamente, pero estamos conociendo que existen también estos dos tipos de curvas de indiferencia, que son curvas paralelas y curvas perpendiculares. Bien, y la otra herramienta que lo vamos a estudiar en la próxima clase es la restricción presupuestaria. Esto lo voy a dejar aquí. Y ya hemos visto, yo quisiera que vayan leyendo. El próximo lunes vamos a dar un control de lectura de la parte teórica. El día viernes voy a terminar con la otra herramienta que se llama recta presupuesto. Luego vamos a ver el equilibrio y luego hacemos ejercicio. No sé si algún comentario o pregunta. Bien, Ingeniero, la diapositiva de este tema para el bien. control de lectura, ¿dónde la encontramos? Ya está colgada en la plataforma. Ahí, listo. Hay una pregunta en el chat, me dicen, las curvas de indiferencia no tienen un límite. Claro, al ser asintóticas, no se van acercando en el infinito a los ejes, ¿no? De ahí de que su tasa marginal cada vez va a ser valores infinitesimales, ¿no? Para el compañero que me preguntó, para Joel Rolando Juanca, evidentemente las curvas de indiferencia son curvas que se van acercando a los ejes, ¿no? Y que no tienen un límite definido, se van acercando, pero nunca se intersectan. Por lo tanto, se pueden sacar sus pendientes, sus tasas marginales van a ser valores infinitesimales, y que es el concepto también de derivada, ¿no? Cada punto en una curva de indiferencia representa una tasa marginal de sustitución. Muy bien. No hay más en el chat. A ver, mensaje nuevo. El PDF con las notas del primer parcial las va a enviar, a ver, en 5 minutos apago, busco y se los voy a publicar. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces activen su cámara para hacer la captura de asistencia. Era una pregunta, y si mi computadora no tiene cámara. Ya, ponga en el chat, porque también sale el chat. ¿Se me Póngale ahí escucha? que está sin. Sí, sí, le escucho. Estoy Todos sin los que cámara igual. están, sí, póngame ahí sin cámara. Ok, Jocelyn ha puesto sin cámara. En la captura de pantalla que hago sale el mensaje sin cámara. Pérez, Tonconi, Calleja no tienen cámara. Ochoa, Wilber Antesana. Pérez, Quintana, Callejas, Cristian Ochoa. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Pueden salir de la cámara. Nos vemos el día viernes. El día viernes, por si acaso,
el día viernes, por si acaso hay